y presentar. ¿Ya? Bien. No olvide, siempre que tenga dudas, puede interrumpirme en cualquier momento. Siempre va a ser algo positivo para mí esa interrupción. También, bueno, el tema siempre es que me manden información si es que, por ejemplo, está fallando algo en el aula o los videos no se ven bien, cualquier cosa para saber, porque no sé si siempre pueda resolver los problemas, pero por lo menos para saber, ¿ya? Entonces tratar de buscar alguna solución. Ya, entonces en esta clase voy a seguir con lo que son las ecuaciones reducibles a separables, que fue algo que comenzamos la vez pasada. Dejamos un ejercicio pendiente y lo vamos a terminar, ¿ya? Entonces después de ese ejercicio vamos a ver otros casos de ecuaciones reducibles a separables, ¿ya? Pero entonces, como título de nuevo, ecuaciones reducibles a separables. Ya, reducibles a separables, ¿ya? Y básicamente la idea es que la ecuación no es separable, ¿ya? Entonces es una ecuación diferencial de alguna forma, pero que no sea separable, no separable, y de modo que con una sustitución, a ver, un cambio de variable, digamos un u de x igualado a alguna cosa, ya eso no es tan claro, pero alguna cosa que dependa de x e y, entonces permita obtener una ecuación nueva, de modo que con un cambio de variable obtenemos una ecuación diferencial separable. ¿Ya? Bueno, la letra G la voy a cambiar por un asunto simplemente de que quede algo consistente con las notaciones que hemos usado antes, ¿ya? Entonces, otras letras hay, F, G, H, las únicas que conozco, ¿ya? Entonces pongámosle, no sé, una J, J de X, Y, queda separable, entonces quedaría una cosa así, ¿ya? De U de X igualado a algo que depende de X por un H que depende de U, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Simplemente esa es la idea. Ahora, hay una amplia gama de posibilidades de la forma que tenga esta F, ¿cierto? Es como uno va a poder entonces hacer una buena elección de cambio de variable y que finalmente quede así, ¿ya? Con esta forma separable. El ejemplo que habíamos comenzado a ver era así, era un ejemplo más o menos simple, pero que parece simple, pero después se va complicando, ¿ya? Era más, más 2, ¿ya? Al cuadro. Lo vamos a resolver de nuevo, aunque habíamos comenzado la vez pasada, pero de todas maneras para que revisemos todos los pasos. Y lo otro es que bueno, que como siempre en los ejemplos yo trato de sacar máximo provecho, ya, es decir, hago ciertos análisis, ustedes posiblemente vean que esto puede ser bastante complicado, pero la idea es que vayan entendiendo lo más que se pueda de estos análisis, porque realmente es así como uno aplica las ecuaciones diferenciales, ya, haciendo análisis. Entonces, bueno, por supuesto, esta ecuación así tal como está, que es la ecuación 1, no tiene restricciones. ¿Alguna duda por ahí? No, no tiene restricciones y bueno, tampoco soluciones constantes, ya eso
vamos a revisarlo, aunque no creo que no lo habíamos hecho el otro día. Soluciones constantes. Entonces, yo tomo la derivada igual a 0 de forma independiente a x. Eso implicaría, bueno, que la derivada sea 0, es que el lado derecho tiene que ser 0, ¿ya? Esa expresión tendría que ser 0, pero eso nos lleva a algo que sí depende de x, ¿ya? Entonces nos deja, en este caso, esto, que depende de x. Por lo tanto, no sirve, ¿ya? No sirve. No sirve. ¿Ya? Eso, son los datos que uno siempre buscaría en una ecuación, pero generalmente cuando la ecuación no es separable, es muy complicado de que realmente puedan existir soluciones constantes, ¿ya? De todas maneras, uno se lo preguntaría, porque si es que hubiese, sería bueno saberlo. Independiente a x, ¿ya? Bueno, entonces ahora sí hacemos el cambio de variable, ¿ya? Entonces tomamos la ecuación y acá en estricto rigor, en principio, uno no hay como un recetario absoluto de cuál es el cambio de variable que hay que hacer, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, uno lo que tendría que hacer es ir probando cosas, ¿ya? Esa es como la realidad, ¿ya? En el mundo de las ecuaciones en general no hay un formulario para elegir el cambio de variable, pero hay algunas situaciones que funcionan más o menos siempre igual y uno podría comenzar a repetirlas, ¿ya? Pero en la práctica, si usted se encuentra una ecuación que no es separable y usted quiere intentar un cambio de variable, bueno, intente varias veces hasta que le funcione. Esa es como la única receta que existe, ¿ya? Entonces la ecuación 1 la tenemos ahí y vamos a hacer el cambio de variable que, bueno, en este caso podría parecer más o menos razonable, ¿ya? Que todo lo que está dentro del paréntesis ahí me gustaría convertirlo en una sola variable, porque así quedaría esto, o por lo menos parecería ser algo separable, ¿ya? Entonces el u lo tomamos como 3x más 2y, ¿ya? Haciendo eso, su derivada entonces queda así. Se deriva cada expresión, ¿cierto? Y por supuesto eso me permite reemplazar ahí arriba, porque ahora la derivada de u de x menos 3 y todo eso dividido por 2 es igual a la derivada de y de x. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones que hemos puesto, a, digamos, b y c, las podemos reemplazar en 1. ¿Ya? Reemplazar en 1, todo lo que nos sirva, pues, obviamente, ¿ya? Entonces, bueno, reemplazo en 1, tenemos la ecuación 2, que sería la derivada, a ver, escribámosla de nuevo, ¿ya? Ahí está la ecuación 1, entonces 3x más 2y al cuadrado, y la ecuación 2 que obtenemos sería la derivada de u respecto a x por un medio, ¿cierto? Menos 3, se reemplacé el lado izquierdo y el lado derecho u al cuadrado. ¿Ya? Reemplacé, ¿cierto? Todo lo que hicimos ahí arriba lo reemplazo donde convenga, donde corresponda. Bueno, y despejamos esta incógnita, o sea, despejamos la derivada, la dejamos entonces así, 2u cuadrado más 3. ¿Ya? Esa sería nuestra expresión y finalmente con eso entonces hemos obtenido una ecuación nueva que es separable. ¿Ya? Es separable. En este caso la función g de x es 1 y h de u es todo lo que aparece ahí. ¿Ya? En este caso, a veces aparece realmente un x, en este caso quedó como libre del x, pero eso no quita que sea separable. Ya siempre está ese caso en que puede ser el g igual a una constante, en este caso a 1. Ya, ahora hay que resolver esta ecuación. ¿Ya? Entonces, resolver la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, la ecuación 2 la escribo de nuevo. Yo soy así, escribo varias veces para ir ordenándome, aunque después quede el desorden igual.
pero la intención es que esté ordenado. Entonces, de nuevo, tengo que resolver, y para resolver una ecuación separable tenemos un método. Paso 1, restricciones. ¿Ya? Y claramente este polinomio, elevar al cuadrado, multiplicar por 2, sumar un 3, no genera restricciones. Así que no hay. ¿Ya? No hay restricciones en la ecuación. Un comentario. No olviden que la ecuación puede que no tenga restricciones, pero como vimos la vez pasada, en el proceso de resolución puede que aparezcan restricciones que no se veían a priori, ¿ya? Restricciones ocultas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Bien, entonces la parte 2 del método, ¿cierto? Soluciones constantes. Entonces aquí es más fácil porque decir que la derivada de u sea 0 implica necesariamente que este polinomio sea 0, ¿ya? Pero este polinomio es 0 solo cuando u cuadrado es igual a menos 3 medios, ¿ya? Y eso, por supuesto, no tiene solución en R, ¿ya? Tiene soluciones complejas, pero no nos interesan las soluciones complejas, ¿ya? Eso en algún momento lo habíamos dicho, que buscamos soluciones reales siempre. Más adelante vamos a tener que trabajar con soluciones complejas, pero no es realmente nuestro interés, sino que es como una estrategia para obtener soluciones reales, pero siempre buscamos soluciones reales, ¿ya? En este caso no nos sirve de nada, ¿ya? Así que no hay soluciones constantes, no hay, ¿ya? No hay en R, tendrían que haber soluciones reales. Bien, ahora procedemos con la parte más calculística, ¿cierto? Tenemos nuestra ecuación acá, y esto era entonces 3u cuadrado más 2, ¿cierto? ¿O no? Va, lo cambié, perdón. Era 2u cuadrado más 3. Ya sabemos que este lado es distinto de 0, así que hacemos nuestro proceso, dividimos por esa expresión, lo que tiene que ver con u lo dejamos a un lado, lo que tiene que ver con x queda al otro lado, en este caso queda así, ¿no? ¿Ya? Y hay que integrar esto, ¿ya? Como les había dicho la otra vez, ¿cierto? Vamos a estar usando herramientas tecnológicas para hacer los cálculos integrales, ¿ya? No vamos a perder tiempo en hacer esos métodos que sería una lata en realidad. Las herramientas tecnológicas, por lo menos la que yo les propongo, es bastante suficiente. Sin embargo, también tiene algunos detalles que hay que saber leerlos, ¿ya? En este caso no va a aparecer, pero más adelante vamos a ver algunos asuntos que se pueden generar. Ya, entonces déjenme porque quiero ver si tengo abierto eso o no. No. Ya, espérenme un poquito. Voy a abrir entonces ahí el Wolfram para, bueno, para que lo ocupen. Ya, entonces vamos a ver el cálculo de esa integral, ¿ya? Ustedes ahí también lo pueden usar. Lo importante, básicamente, por demostrar esto, es que se fijen en los detalles de cómo se ingresan los datos para que no quede mal expresada la integral, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a pedir integrar esta fracción, ¿ya? Entonces, como es una fracción, escribo eso y quiero ¿cuánto era? El 2u cuadrado más 3, ¿ya? Entonces, note que yo anoté ahí la expresión, pero la expresión que tiene el denominador tiene un problema, ¿ya? Y yo no puse un paréntesis acá. Entonces, el computador o este programa lo que va a pensar es que yo estoy dividiendo solo esa parte. Eso es una fracción y el más 3 lo va a dejar fuera. Entonces, para evitar eso, hay que usar paréntesis, ¿ya? Usar paréntesis. Entonces, ahí sí, pues ahí me hace caso en la expresión, ¿ya? Entonces ahí nos queda esa integral, ¿ya? La tangente a la -1 de toda esa cosa, que la voy a anotar mejor, porque si no se me olvida. Entonces, eso. Ya, eso es lo que nos entregó Wolfram, ¿ok? Voy a ir de nuevo a la pizarrita para que podamos entonces usar esa fórmula.
¿Ya? Es así como espero que ustedes trabajen en una prueba incluso, ¿ya? No está, quiero que se metan esto bien en la cabeza, no es algo incorrecto usar una herramienta tecnológica, ya está permitido. Ya, entonces noteo esto, 1 partido por raíz de 6 por la tangente a la menos 1 de raíz cuadrada de 2/3 por u. Y al otro lado, bueno, esa integral sí es más fácil, ahí para qué vamos a perder tiempo en llevarla al computador, ¿cierto? Lo importante entonces es que aquí hay pequeños detalles, ¿ya? Porque el tema es que la tangente a la menos 1 de algo, digamos de teta, es lo mismo que el arco tangente, ¿ya? Es lo mismo, es la misma función, pero no es la misma que decir que voy a dividir por tangente, ¿ya? Creo que esto ya lo había dicho el otro día, pero de todas maneras, ¿cómo se llama esta? La cotangente, ¿ya? Dividir por tangente es la función cotangente, pero esto no es lo mismo, esta es la función inversa. Entonces voy a poner ahí función inversa, y acá vamos a poner inverso multiplicativo. Multiplicativo, ya, multiplicativo. No es lo mismo, ¿ya? Una cosa es dividir por el número, otra cosa es invertir la función. Bien. Bueno, de todas maneras, esa expresión la voy a escribir así como arco tangente, porque psicológicamente uno está más acostumbrado a ese formato. Como estos programas son probablemente gringos, ¿cierto? Entonces ellos ocupan otras notaciones en general, ¿ya? Esta es como la notación más estándar, por lo menos clásicamente para los antiguos estudiantes como fui yo algún día, ¿ya? Bien, el arco tangente hay que saber que tiene un comportamiento así, ¿ya? Esto para que lo tengamos presente. La función arco tangente, si yo grafico la función arco tangente, veo algo como esto. Bueno, todos estos gráficos usted lo puede corroborar en Wolfram, ¿ya? Si quiere puede graficar la función arco tangente. Yo solamente la voy a mencionar aquí, ¿ya? A ver, pongamos aquí otra variable mejor. Teta y, ¿ya? Entonces esa curva azul es la curva arcotangente de teta, ¿ya? Y tiene una asíntota horizontal, o sea, en el infinito esto tiende a esa asíntota, y esa asíntota es la recta y igual a pi medios, ¿ya? Y tiene una asíntota vertical, perdón, no, horizontal también, pero abajo, que es igual a menos pi medio, ¿ya? Cuando yo me muevo hacia menos infinito, me acerco a la asíntota inferior, y cuando me voy a más infinito, me acerco a la asíntota superior. Ya, bueno, eso dice entonces que el arco tangente de teta particularmente es un valor que se mueve siempre entre menos pi medio y pi medio, ¿ya? Ahora, como aquí tengo este compadre multiplicado por una raíz de 6, o dividido por la raíz de 6 en este caso, entonces hay que decir que eso, bueno, de lo que tenga acá adentro, va a dar lo mismo, ya llamémosle teta a todo eso que está ahí. Va a estar metido entre también este intervalo, pero dividido por la raíz de 6, ¿ya? Y al otro lado menos el mismo valor, pero dividido por la raíz de 6, ¿ya? Eso entonces es un dato que hay que tener en cuenta, porque eso nos dice que si el lado izquierdo es un número que se mueve entre esos valores, de menos raíz de, bueno, esa cosa, ¿cierto?, con la otra, entonces está obligado el lado derecho a cumplir lo mismo. Y eso es lo que llamamos la restricción oculta. Restricción oculta. Porque el x más c, en principio, desde la ecuación original no tenía ninguna aparición así como que pudiésemos pensar que estaba restringido. Pero este análisis nos muestra que sí está restringido, ¿ya? Entonces eso implica que el x más c se tiene que mover entre estos valores, entre menos pi partido por 2 raíz de 6 y pi partido por 2 raíz de 6, ¿ya? Por supuesto, eso también, y esto va a ser conveniente,
que lo podemos escribir así, pues, ¿ah? Que multiplico por raíz de 6, entonces eso se va a mover en este tramo, ¿ya? Es entonces la restricción oculta. Bueno, la de arriba o la de abajo da lo mismo, pero voy a ocupar más la de abajo, ¿ya? Entonces, restricción oculta. Tengo que señalar que en los libros no hacen tanto análisis, ya lamentablemente solo ponen la fórmula, qué sé yo, y el que lo entienda nomás. No se lavan mucho las manos ahí, ¿ya? Entonces, acá no es la opción, porque justamente usted, o sea, mi intención como profesor es que usted realmente entienda las cosas que estamos haciendo y que después le sirvan en su trabajo profesional, ¿ya? Y no que solo sea algo para que usted pase una prueba, ¿ya? No es el objetivo de este curso, solo pasar una prueba. El objetivo es preparar profesionales de alto nivel, ¿ya? Bien, esa entonces es la restricción oculta. Ya volvamos ahora a la ecuación porque entonces habíamos dicho que teníamos esta expresión, arco tangente de cuánto era, raíz de 2/3 por u, y eso es igual a x más c, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero hacer aquí? Quiero despejar u, ¿ya? Despejar u. Todavía no hemos terminado, esa es la solución implícita, pero yo quiero la solución explícita. Bueno, entonces lo primero, perdón, ese es un c, ¿cierto? C. Primero entonces voy a multiplicar por la raíz de 6, entonces arco tangente de raíz de 2/3 por u es igual a raíz de 6x más raíz de 6c, ¿ya? Normalmente cuando trabajamos y cuando usted lo vea en los libros también, lo que hacen ahí es comprimir la constante, ¿ya? Comprimir el c, como está multiplicado por un raíz de 6, bueno, eso sigue siendo una constante. Y en los libros normalmente lo que hacen es llamar a todo eso c nomás, una nueva c. Pero como no le cambian el nombre, entonces se pierde un poco el tema de la restricción oculta. Entonces nosotros le vamos a cambiar el nombre nomás, ya para que quede un poco más simple la expresión. Esa va a ser nuestra expresión. Ahora nuestra restricción oculta, ¿cierto? Nos dice que estamos con ese valor, perdón, raíz de 6 x más a está entre esos valores, ¿ya? Bueno, cambiamos el nombre solamente para que quede más simple o menos chocante visualizar esa expresión, ¿ya? Bueno, ahora despejamos esta expresión y para sacar el arco tangente aplicamos tangente, ¿ya? Tangente. Entonces aplicamos tangente, el lado izquierdo queda ese número por u y el lado derecho entonces tangente de raíz de 6x más a, ¿ya? Un error típico es que cuando aplican estas funciones, tangente, logaritmo, la que sea, se le olvida sumar el más a y lo dejan afuera, lo dejan como ahí, ¿ya? Pero eso está mal. El término queda todo evaluado en la tangente, toda la expresión dentro de la tangente, ¿ya? Bien, eso, luego eso, bueno, el último despeje, ¿cierto? El u. Entonces es raíz de 3 medios por tangente de raíz de 6x más a, ¿ya? Y finalmente el u lo convertimos nuevamente, voy a poner acá, volver a la variable i, ¿ya? Volver a eso, porque no nos interesaba el u. Este solo era la solución, pero de la versión modificada, ¿ya? Ahora volvemos a la variable i y eso entonces recordemos que el u, yo ya no me acuerdo cuánto era, el u era eso, ¿cierto? La ecuación a, 3x más 2y. Así que lo reemplazamos. Ya, entonces el u es 3x más 2y
Y eso es igual a todo esto por la tangente de raíz de 6x más a. Y finalmente despejamos acá, ¿cierto? El y. Entonces 2y es menos 3x más todo esto. Y dividimos por 2, ¿ya? Entonces menos 3 medios más, bueno, 1 medio por la raíz de 3 medios de tangente de raíz de 6x más a. Esa es la solución, ¿ya? La que realmente nos sirve. Esta es la solución general de 1, de lo que buscábamos, ¿ya? Y por supuesto, tiene una restricción que raíz de 6x, a ver, más espacio, disculpen, que bueno, que menos pi medio esté por debajo de raíz de 6x más a, y eso a su vez más abajo de pi medios, ¿ya? Eso, esa es la solución, así se expresa. No olvide las restricciones porque las restricciones son muy importantes. En la clase anterior ya vimos algunos efectos de las restricciones que nos muestra que la curva, por ejemplo, si yo la grafico en un programa computacional, el programa no tiene idea de estas restricciones, ¿ya? Los únicos que entendemos las restricciones somos nosotros los seres humanos, ¿ya? Entonces, humanicémonos y usemos nuestra mente, ¿ya? Porque la herramienta tecnológica nos va a ayudar, sí, ¿ya? Nos va a ayudar, pero no es algo que nos va a poder reemplazar nuestra mente, ¿ya? Nosotros tenemos que seguir desarrollando nuestras ideas. Entonces ahí está la restricción oculta, por ejemplo. Es algo que no va a aparecer, no aparece en los libros. En general, muchos profesores ni siquiera lo mencionan. ¿Ya? Pero bueno, yo lo hago, porque así está correcto, ¿ya? Yo siempre busco lo que está correcto, no lo que sea más fácil o nada, ¿ya? Esto es lo correcto. Bien, una pequeña generalización, ¿ya? Del ejemplo anterior. En general, si la ecuación fuera así, fuera una cierta función evaluada en una expresión así, ¿ya? Digamos eso, con a y b distintos de 0. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si yo tengo una expresión así, uno podría tomar la sustitución u igual a ax más bi más c, ¿ya? Como lo hicimos recién, ya era parecido. Bueno, en ese caso el c no aparecía, pero puede ser 0 o no, eso da lo mismo. El a y el b yo quiero que sean distintos de 0. Bueno, si tengo eso, entonces la derivada de u va a quedar así, a más b por la derivada de y respecto a x, de donde despejamos la derivada de y respecto a x como 1 partido por b por la derivada de u respecto a x menos a, ¿ya? Tal como hicimos en el ejemplo anterior. Estoy generalizándolo, ¿ya? Siempre podría funcionar ese método cuando tengamos una expresión de esta forma. Anteriormente el f era elevar al cuadrado, podría ser otra cosa. Bueno, tenemos eso y reemplazamos, ¿cierto? Entonces el lado izquierdo se convierte, entonces reemplazo en 1 y el lado izquierdo entonces se convierte en esto, la derivada de u respecto a x menos a, el lado derecho f de u. Todo lo que estaba dentro de f queda como comprimido en una sola variable. Y por supuesto un despeje más, ¿cierto? La derivada de u respecto a x es igual a b por f de u más a. ¿Ya? O sea, esto siempre funciona, solo que estoy mostrando acá. Esta es la ecuación 2, es separable. Es separable, ¿ya? ¿Cuál es la separación? Bueno, el g de x vale 1 y el h de u
vale B por F de U más A, ¿ya? Así que siempre se puede hacer ese mismo proceso, pero siempre y cuando, por supuesto, la ecuación tenga esa forma, ¿ya? O sea, si tengo otra cosa distinta, ya el método no está garantizado. No está desechado, pero no está garantizado. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿No? Ok, voy a seguir entonces. Hay otros casos, ya, otros casos interesantes, pongamos casos similares. ¿Ya? Y esto le vamos a llamar las ecuaciones homogéneas. Bien, entonces es parecido, ¿ya? Vamos a pensar que la ecuación 1 tiene esta forma, muy parecido a lo anterior, pero en vez de tener esa suma, esa expresión lineal, va a tener una fracción acá, ¿ya? Esa es la ecuación, ¿ya? Por supuesto, esa ecuación tiene restricciones, el x no puede ser 0, ¿ya? Por lo menos eso. Podría ser más, ¿pues? Porque si f fuera una raíz cuadrada también, por supuesto, tendríamos más restricciones, si fuera un logaritmo, depende de lo que sea f, ¿ya? Digamos, dependen, digámoslo eso así más claro, otras restricciones dependen de f. Depende de lo que sea f, ¿ya? Pero por lo menos si estoy dividiendo por x, esto es claro que tiene que estar, ¿ya? Tiene que estar. Bueno, entonces, similar a lo que hicimos antes, habíamos puesto que todo lo que Profe, estaba... Sí, dígame. disculpe, que en la solución anterior del problema, ¿puede ponerla un poquito? Sí, por ahí. ¿Y la X dónde quedó? Ah, perdón, sí, se me perdió una X, sí, no, se me borró nomás, pues. Esa X, sí, Ya, no, me había equivocado, y aquí también está la X, ¿ya? listo. Ya, profe. Lo que pasa es que cuando escribí Gracias. rápido ahí no me di cuenta, ¿ya? Gracias. Bien, ya, eso. Bueno, eso tienen que hacer, ¿pues? Porque a veces uno va muy rápido, no se da cuenta de algún detalle, entonces molesten nomás para que lo cambie y así queda el apunte sin errores, ¿ya? Bien, entonces, parecido a lo que hicimos antes, habíamos tomado todo lo que estaba dentro de esa f como una nueva variable. Entonces hacemos lo mismo, sea u igual a i partido por x, que es equivalente a decir que x por u es igual a i, ¿ya? Y derivamos eso. Entonces la derivada de eso es un producto. La derivada de un producto entonces me dice derive el x primero y el u sin derivar, y luego deje el x sin derivar y derive el u. ¿Ya? Entonces dejo expresado así. Y el lado derecho es simplemente la derivada de i. Bien, eso lo voy a... Ah, no tengo que hacer mucho porque aquí ya está despejado el i, ¿ya? Entonces esta es la ecuación interesante, digamos. Bueno, estas dos, ¿va? Esta a y b, ¿ya? Y eso lo voy a reemplazar en la ecuación original, la ecuación 1, ¿ya? La voy a escribir de nuevo. La ecuación 1 es así, ¿ya? Entonces es 1 y reemplazo lo que apareció allá. Entonces la derivada queda así. Y al otro lado f de u, ¿ya? Bien, despejo, llamémosle eso la 1', despejo para que quede más ordenado esto, entonces voy a restar el u, ¿cierto? F de u menos u, y voy a dividir por x. Bien, esa entonces es la nueva ecuación, la ecuación 2. Y esa ecuación
también es separable. ¿Ya? No es igual que el anterior, pero es parecido. En este caso el G va a ser dividir por X y el H de U lo que está en el numerador. F de U menos U. ¿Ya? Entonces es parecido. ¿Ven? Ahora, podríamos estar eternamente jugando con estas cosas. Ya nosotros vamos a ver un par de casos nomás y después, por ejemplo, en una evaluación, usted tendría que ser capaz de reconocer estos casos, pero también podría ser que yo ponga alguna sustitución distinta, ya algún caso un poco diferente, pero yo le daría la información, le diría, tome este cambio de variable y vea cómo queda la ecuación. ¿Ya? De hecho, preguntas para la prueba son más o menos así también, ¿no? Simplemente en algunas ocasiones pregunté, le daba una ecuación diferencial, le daba un cambio de variable y le pedía decir cuál era la forma de la nueva ecuación, solo eso, ni siquiera resolverla, ¿ya? Eso para que entienda más o menos cómo van a ser las evaluaciones. En la guía, ¿ya? Las guías son más o menos clásicas, ¿ya? Entonces en ese caso sí hay que resolverlo todo, hay que hacer todos los ejercicios completos, como lo hemos estado haciendo en clase. Pero cuando yo lo evalúe en la prueba, entonces, como son con alternativa, no tiene sentido que yo le haga una pregunta así con tantos detalles, sino que más bien le pregunte cosas más particulares, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si hago este cambio de variable? ¿Cómo queda la ecuación nueva? ¿Ya? O sea, ahí usted ve las alternativas y elige la que corresponda. O cosas así, pues ya en algunos casos también va a tener que resolver, o analizar, como hemos estado haciendo acá, analizar las restricciones, o ver cuál es el rango de movimiento de las soluciones, o también. Pero principalmente hay que pensar que son preguntas más cortas, más directas, no tan extensas como una prueba clásica, ¿ya? Bueno, les recuerdo en todo caso que antes de la prueba va a haber un control de ensayo, ¿ya? Que no tiene nota, pero básicamente es para que usted más o menos entienda cómo van a ser, tenga claramente, o sea, tenga mucha claridad de cómo van a ser las evaluaciones y entonces usted va a estar mejor preparado, ¿ya? Eso para que no se preocupe. Pero las guías que estoy subiendo, o sea, la guía que voy a subir, como les digo, tiene un formato más clásico donde le pido resolver todo, entenderlo todo, y lo ideal entonces es que la empiece a trabajar. Y a medida que vaya surgiendo alguna inquietud, entonces usted me puede enviar por el mail alguna pregunta, o también en las clases también me puede preguntar por algún problema que no le haya resultado o algo así, ¿ya? Eso. Bueno, sí, veamos un ejemplo de este caso, ¿ya? Porque, por supuesto, a ver, había anotado uno, porque, bueno, como siempre, esto, si uno no pone algo muy bien escogido, puede quedar un problema muy difícil de resolver, pues, ¿ya? Entonces, por eso yo me tomo la molestia de hacer los ejercicios antes para que queden más o menos decentes, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con esta ecuación. Perdón, con I. La derivada de y respecto a x, yo quiero que sea igual a esto. ¿Ya? Esa es la ecuación, ¿ya? Siempre que hay trigonométricas, preocúpese, ¿ya? Porque las trigonométricas siempre generan algún problema, ¿ya? A ver, había algo más que quería mencionar. Porque... No, perdón, me estoy equivocando, yo parecí, pues estoy equivocado. Lo siento, no era eso lo que quería hacer, lo siento, ¿eh? Era así, eso sí. Ya, voy a hacer ese cambio, aquí, ya, ahí sí. Eso es lo que quería, ya. Disculpe que me confundí. Quiero que sea muy bien armada la función para que de esa forma yo pueda entonces aplicar el método y obtener una solución razonable, que no sea algo tan espantoso, ¿ya? Pero normalmente, bueno, igual podríamos haber intentado la otra. Acá lo que vamos a hacer, sí, es identificar que acá hay una función f de u, que sería esto, coseno de u menos u, ¿ya? Esa es la f de u.
Ahora, otro dato que yo les quiero decir, y esto es más que nada un consejo, ya no lo tomen como algo tan brutal, así como que hay que tomarlo sí o sí. Es solo un consejo, pero mi consejo está basado en todos los años de estudio que he tenido y todos los cursos también que he dictado como profesor. Entonces mi consejo es, no se aprenda estas fórmulas, ya. En realidad ese consejo le diría, ese consejo me sirve a mí, ya. Si un profesor me lo hubiera dado, hubiera sido de gran ayuda, porque realmente a mí no, jamás me voy a aprender esas fórmulas, no caben en mi cabeza esas cuestiones. Lo que sí yo recuerdo es cómo se hace el problema, o sea, entender la lógica. La lógica del problema es, bueno, tomo una variable nueva, veo cómo queda la expresión y reemplazo. Y listo, no necesito memorizar eso. Pero de todas maneras le pongo eso para que vea que aquí tenemos la situación anterior, ¿ya? Hay una función que está evaluada en y partido por x, ¿ya? Como dice allá la expresión, ¿ya? Eso es. Entonces, bueno, tomamos bueno, por supuesto, antes, primero, las restricciones, es que x no sea 0, ¿cierto? Ya dijimos, estoy dividiendo por x, entonces no puedo poner a x igual a 0. Bueno, eso es algo que siempre va a pasar en esa situación. Ahora tomo el cambio de variable. Y a esto me refiero, que no se memoricen las cosas. Yo tomo el cambio de variable todas las veces, no importa, eso, el cambio de variable no me lo tengo que memorizar, porque yo veo la ecuación diferencial y digo, ah, bueno, esto es lo razonable, no, ven, yo ahí estoy pensando, no estoy memorizando. Y cuando uno se llena la cabeza de muchas fórmulas, después le queda poco espacio para la creatividad. Y en la matemática usted necesita creatividad, ¿ya? La matemática me refiero cuando usted la usa. Como ingeniero usted va a usar la matemática y como ingeniero va a usar su creatividad, ¿ya? Entonces no se llene el cerebro con cosas muertas, ¿verdad? Una fórmula es algo muerto. La creatividad es algo que está vivo ahí en su mente. Bueno, entonces yo recuerdo el cambio variable porque lo veo ahí, está claro, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces ahora, bueno, hago la sustitución, ¿cierto? Y derivo, ¿ya? Bueno, todos mis consejos son pensados más que nada en su vida profesional, ¿ya? Yo, porque si usted me dice, profe, pero da lo mismo si me lo aprendo o no, total, perdón, ahí me equivoqué, total, yo puedo revisar los apuntes en la prueba. Sí, eso es verdad, pues usted puede revisar los apuntes, van a estar las fórmulas ahí, como le digo, entonces eso tampoco es incorrecto, ¿va? Yo lo permito. En este curso está permitido, ¿ya? Así que usted no piense que está infringiendo alguna ley por revisar sus apuntes mientras está dando la prueba. Es válido. Lo que sí, yo estoy pensando en su formación profesional, ¿cachai? No me interesa la prueba, realmente no me interesa la prueba. Lo que a mí me interesa es que usted sea un ingeniero después creativo, que use la matemática con bastante destreza y la entienda. Y ese va a ser el gran resultado para este profesor, que a lo mejor en 5 o 10 años más usted sea un ingeniero de primer nivel, ¿ya? Entonces, si aquí ahora en este curso se saca una buena nota o no, no es tan importante. Me importa que después sea un gran ingeniero. Esa es la meta verdadera, ¿ya? Bien, entonces eso, pues, reemplazamos ahora la ecuación diferencial, ¿cierto? Nuestra ecuación 1, la anoto de nuevo, era la derivada de y respecto a x igual a f de y partido por x menos y partido por x. Era menos, ¿cierto? A ver, menos u. No, era más. Ya, lo siento, disculpen, vamos a ponerle un más ahí. Soy tramposo yo, pero lo que pasa es que quiero que funcione bien todo, si no la integral va a quedar muy fea, ¿ya? Es solo por eso, para que tengamos una integral que podamos calcular. Ya, esa es la ecuación diferencial entonces, ¿ya? La cambié de nuevo, solo por tramposo que soy, pero después usted me lo va a agradecer, porque va a ver que en realidad no, el otro ejemplo no aporta nada, ¿ya? Reemplazo, ¿cierto? Entonces, el lado izquierdo, u más x por la derivada de u partido por x. El lado derecho, f, perdón, el f era el coseno cuadrado, ¿ya? Entonces, coseno cuadrado, ya, coseno cuadrado, entonces, coseno cuadrado de u más u, ¿ya? Y la trampa que hice de poner ese más era que pudiera cancelar estos dos compadres, y así la integral me va a quedar más fácil, solo por eso, ¿ya? Solo por eso.
Si no, de todas maneras nosotros vamos a calcular integrales usando programas, Wolfram u otro, entonces en estricto rigor da lo mismo, ¿ya? Yo solo quiero garantizar un buen ejemplo, que sea claro, que las integrales no sean tan tóxicas y que realmente podamos entenderlo bien, ¿ya? Esa es la ecuación nueva, ¿ven? Una ecuación no tan compleja y así podemos trabajarla bien. Bien. Por supuesto, esta ecuación es separable. El g de x es 1 partido por x. El h de u, coseno cuadrado de u. Ya. Ahí tenemos nuestra nueva ecuación, un nuevo problema por resolver. Tenemos que resolverlo. Y como siempre, voy a ser un poco majadero, pero voy a sacarle máximo provecho al ejemplo, ¿ya? Entonces voy a explicar con detalle cada una de las partes que hay que hacer. Y no son tan simples, ¿ya? Pero bueno, de todas maneras, insisto, hay que aprenderlas nomás. En algún momento hay que aprenderlas. Si a lo mejor en cursos previos de matemáticas se saltaban este tipo de reflexiones más profundas, es lamentable, pero bueno, en este momento esto cambió, ¿ya? Y entonces ahora usted va a tener mayor manejo de la matemática que lo que obtuvo antes. Bien, vamos al ejercicio entonces. Entonces, esa es la ecuación diferencial, es separable. Paso 1, restricciones. De nuevo, ¿cuáles son las restricciones? Bueno, la misma, x distinto de 0. No se generaron nuevas restricciones, ¿cierto? Paso 2. Bueno, a mí me gusta un poco el tema del dibujito ahí, así que vamos a hacer la restricción ahí para que quede claro que esa línea está prohibida, ¿ya? Solo por un asunto de gusto, me gusta hacer el dibujito, ¿ya? Bien, veamos entonces ahora las soluciones constantes. Ojo, en el problema original no lo analizamos, pero era evidente que no íbamos a encontrar soluciones constantes, pero en el problema separable sí hay soluciones constantes y hay que considerarlas, ¿ya? Entonces, queremos que la derivada sea 0, independiente a x, y eso nos lleva a que el coseno cuadrado de u sea 0, ¿ya? Que por supuesto nos lleva a que el coseno de u sea 0, ¿ya? Y bueno, aquí hay que resolver una ecuación trigonométrica. Las ecuaciones trigonométricas tienen infinitas soluciones, ¿ya? No, normalmente, salvo que pongamos más restricciones, pero las funciones trigonométricas son periódicas, así que no aparece una solución sola, sino que aparecen siempre infinitas. Ya, ¿cuál es la solución del coseno de u igual a 0? Entonces, le recuerdo que, bueno, ustedes habrán visto estas ecuaciones ya, pero miren, ¿saben qué? Es lo más fácil para que usted no se complique. Entonces, si usted dice, pucha, profe, me tocó una ecuación trigonométrica y no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo resolverla, entonces voy a tener que buscar ahí en los cuadernos del año pasado o anterior y buscar esa cuestión. Si yo le digo, no, pues, muchachos, ya no hagan más eso, no es necesario, aquí las cosas cambiaron, con este profesor usted no tiene que hacer eso, usted tiene que ir a Wolfram y resuélvala ahí, ¿ya? ¿Están viendo Wolfram, cierto? Sí, ¿ya? Entonces resolvamos la ecuación, ¿ya? Igual a 0. ¿Ya? Acá quiero mencionar, antes de presionar el Enter, acá hay muchas posibilidades para resolver. Incluso Wolfram le puede resolver ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que yo, como estoy evaluando ecuaciones diferenciales, no quiero que usted me diga la respuesta que le da Wolfram, porque si no, tendría que ponerle la nota a Wolfram, después le damos el certificado de ingeniero al Wolfram y no a usted, ¿ya? Entonces, de todas maneras, por eso mis preguntas en las pruebas van a ser a lo mejor un poco más generales y no tan particulares, porque si podemos resolver todo con este programa, entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿Ya? Insisto, el programa no me interesa, a mí me interesa su formación. Bueno, presionamos acá entonces, resolvamos la ecuación diferencial, o sea, la ecuación trigonométrica,
y nos da esa respuesta, ¿ya? Esa es correcta, ya la voy a explicar, pero bueno, ahí está, ¿ya? Ese U, esa expresión, ¿ya? Yo la voy a anotar ya, me devuelvo a la pizarra. Lo importante es que quiero darle a usted tranquilidad, porque si usted dice, profe, que justo me tocó una ecuación trigonométrica que no me acuerdo, bueno, no se haga problema, resuélvala con Wolfram y listo, ¿ya? Entonces decía algo así como n pi menos k, algo así, ¿cierto? Pi medio. No, ¿cómo era? No, era al revés. ¿Cómo era? Ya se me olvidó, lo siento. Y, ya, ahora sí. Era pi, así lo entregó Wolfram, ya, pero bueno, da lo mismo, ¿eh? N menos 1, un medio, eso, ¿ya? Con n en los enteros. Esas son las soluciones, ¿ya? Pero por supuesto, bueno, uno lo puede escribir de otra forma, n pi menos pi medio, por ejemplo. Ya no es la única forma, pero ya nos conformamos con esta, ya sí, para que no vamos a hacer más problemas. Esa es la solución. ¿Por qué la ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones? Porque la función es periódica, ¿ya? Entonces, la función coseno hace algo así, y usted le está pidiendo que sea 0 el coseno, entonces el coseno se hace 0 aquí, en pi medio, en 3 pi medio, ¿ya? Y así, en todos esos infinitos puntos, acá también en menos pi medio, etcétera, ¿ya? Por eso hay infinitas soluciones y por eso el n, el parámetro n, nos va dando todas las posibilidades que tiene la solución. Ya, eso es, ¿ya? Perfecto. Tenemos el u. Pero ¿qué nos dice eso en nuestro problema? Porque son soluciones constantes, ¿cierto? Entonces, si en nuestro problema estamos pensando en el plano XU, entonces estamos diciendo que en este nivel, en pi medio, cuando u sea igual a pi medio, hay una recta, ¿cierto?, horizontal que es solución de la ecuación diferencial. Después hay otra más arriba, en 3 pi medio. Después hay otra, ¿cierto? Y así infinitas, pues, en 5 pi medio. Y así, infinitas soluciones. Al lado negativo también, menos pi medio, etcétera, ¿ya? Etcétera. No voy a mencionar más. No olvidemos que tenemos una restricción acá. Entonces, en realidad no es que sean las rectas completas, sino que son las mitades, ¿cierto? La mitad derecha, la mitad izquierda. Pero esas son las soluciones que nos entregó este problema. Bueno, pero si U es igual a n pi, no, ¿cómo era? Se me olvidó, n pi menos pi medio, entonces es lo mismo que decir que el i es x por este número. A ver, lo voy a escribir así. N pi menos pi medio por x, ¿ya? Porque nuestro cambio variable, pues, anotémoslo ahí mismo mejor para que lo tengamos presente. Ese es el cambio variable que usamos. Entonces, si esto obtengo para u, entonces para i obtengo esto, ¿ya? Y eso, en términos gráficos, se vería así, ¿ya? Si estamos ahora en el plano xy, ¿ya? Ojo que aquí estábamos en el plano xu, con esa variable. Con el plano xy, entonces lo que tenemos es una familia de rectas, ¿ya? Pero donde este número n pi por pi medio, aquí cumple un rol de pendiente, ¿ya? En este caso eran constantes, ¿cierto? Constantes, pero en esta conversión se transforman en pendientes para nuestras rectas. Y por supuesto aquí también tenemos esta restricción. Las pendientes entonces nos van dando distintas inclinaciones. Entonces tenemos curvas que son así, así, así. Dependiendo cuál sea el n, va a ser la inclinación que tenga esta recta, ¿ya? Bueno, y al otro lado también, ¿cierto? A medida que cambiamos los distintos n, aquí el n son positivos, n negativos, etcétera, ¿ya? Bueno, es lo mismo al otro lado, ¿ya? Eso, un pequeño dato, porque hay que entender entonces que cuando uno hace un cambio de variable, en realidad también hay un cambio geométrico que se está haciendo, ¿ya? Acá entonces, en este mundo de la variable nueva, las líneas horizontales, ¿cierto? Piénsenlo así, con el cambio de variable que usamos, es como que todo este eje rojo
se comprimió en este punto, se comprimió en el 0,0, ¿ya? Y quedó comprimido ahí, todo el eje que teníamos antes. Y de ahí salen todas las líneas que antes eran horizontales, pero aquí se deformaron en el cambio de variable, ¿ya? Bueno, pequeños datos, pues, pero es mejor saberlos que no saberlos. Bueno, bien, tenemos resuelto entonces la parte de las soluciones constantes, pero nos falta todavía el paso 3, que son las soluciones no constantes. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestra ecuación. Du de x es igual a, ¿cómo era? Coseno cuadrado de u partido por x. Aquí ya estamos asumiendo que el coseno de u es distinto de 0, ¿ya? Porque el otro caso ya lo analizamos. Bien, aquí resolvemos. Como sabemos, separamos las variables, entonces queda a este lado esta integral y al otro lado esta integral, ¿ya? Y aquí vamos a aprovechar también de hacer una pequeña revisión del funcionamiento de Wolfram, que es el programa que estamos usando, que al menos yo uso en las clases. Entonces, tenemos que integrar esto, ¿ya? Y yo les voy a preguntar, y ahí para que me pongan en el chat, ¿cuál es la integral de esta función? ¿Ya? 1 partido por x. La otra la metemos a Wolfram, pero esta es conocida, ¿cierto? Es algo un poco más fácil de reconocer, ¿ya? Si me pueden escribir por ahí o si quieren me lo dicen en palabras, como quieran, ¿ya? Espero sus comentarios. Están ahí todavía, ¿verdad? ¿O están viendo teleserie hasta ahora? Sí, profe, la del logaritmo natural, ¿o no? Ya, bien. A ver, voy a mirar el chat también para que veamos todas las respuestas. Logaritmo natural, ya. Ok, falta algo, falta un detalle, ¿ya? A ver quién me lo dice, porque está bien ahí decir que es el logaritmo natural, ¿ya? Pero falta algo al logaritmo natural. Ya, el más c, sí, también, bien, todavía falta algo, ¿ya? Pero bien, vamos mejorando. Falta algo ahí. Bueno, el x, por supuesto, ¿cierto? Pero aún falta algo. Los paréntesis, sí, ya, pero todavía falta algo. ¿Qué falta? ¿Quién sabe qué falta? ¿El valor absoluto? El valor absoluto, ¿cierto? El valor absoluto es porque esta función está definida en ambos lados. En el lado positivo es así y en el lado negativo es así. Entonces el logaritmo tiene que cubrir para las dos zonas, la zona positiva y la zona negativa. Entonces requiere el valor absoluto. Bien, esa es la integral, ya está todo perfecto. Pero vamos a ver qué nos dice Wolfram, ¿ya? Y aquí hay que ver entonces que Wolfram también nos puede generar algunos problemas. Entonces vamos a integrar el logaritmo, ¿ya? Y bueno, debo decir que Wolfram no lo hace mal, ¿ya? Solo que hay un pequeño detalle que pasa piola, digamos. Y hay que saber leerlo ahí, ¿ya? Bien, ahí está la respuesta que nos dio Wolfram, ¿ya? Entonces, déjenme, voy a rayar un poquito acá, porque aquí nos dice log de x, ¿ya? Y no pone valor absoluto, ¿ya? Pero acá abajo dice que estamos pensando que esto es un logaritmo de valores complejos, ¿ya? El logaritmo complejo. Entonces, el logaritmo complejo es una función que se define en la variable compleja, que es una función que probablemente ustedes no conocen todavía y tal vez incluso no la van a conocer así en un curso formal, porque en pocas carreras se enseñan estas cosas de la variable compleja, ¿ya? Pero quiero señalar que esto es lo mismo que si tuviéramos el logaritmo real en valor absoluto de x, ¿ya? Es lo mismo, solo que cuando habla de números complejos, usted sabe, por ejemplo, con los números complejos, yo tengo derecho a poner esto, por ejemplo, raíz de menos 4. Bueno, eso es un número que existe y se llama 2i, ¿cierto? Pero también, en el logaritmo, entonces, también yo podría poner un logaritmo de menos 1, por ejemplo. También tiene sentido en los números complejos. Pero ¿cuál es la traducción a los números reales? Es el valor absoluto de menos 1, ¿ya? Entonces, eso no lo hace Wolfram.
porque Wolfram cree que todo el mundo sabe de variable compleja. De hecho, ahí hace unas explicaciones, la parte real, parte imaginaria, pero no pone el detalle. Entonces, si usted lo lee así y simplemente lo escribe, entonces va a perder cierta claridad de lo que está haciendo, ¿ya? Aquí yo se lo explico, es una función más amplia, pero entonces, cada vez que usted integre y aparezca este logaritmo complejo, usted manualmente, ¿ya? Aquí caímos en la prehistoria de nuevo, tiene que hacerlo manualmente, cambiarlo a esto, logaritmo natural de valor absoluto de toda la cosa que esté dentro del logaritmo, ¿ya? Eso, bueno, queda aquí dicho, está en el video, por supuesto, para que lo recuerden, pero es algo que nadie se lo explica, ¿ya? Y por eso yo prefiero explicárselo. Bien, ¿les queda alguna duda de esto? Bueno, por supuesto, como les digo, es una función mucho más avanzada. Ya yo no se las puedo explicar tampoco así en detalle en este curso porque necesitaríamos mucho más conocimiento, pero de todas maneras era la explicación que quería darles a eso. Voy a volver a la pizarra y voy a poner esto para que quede ahí dicho, digamos, que Wolfram diría esto, log de x, ¿ya? Más c. Pero aquí Wolfram está usando logaritmo complejo, ¿ya? Y no queremos eso, no queremos eso, queremos lo real, ¿ya? Entonces usted lo tiene que cambiar manualmente. Entonces, Wolfram. Un dato nomás, pues ya, pero es para que lo tenga presente, no lo pierda de vista. Voy a poner ahí en la misma línea para que quede en la misma página del archivo, ¿ya? No, complejo. Complex. Ahí, ¿ya? Bien, pequeño dato, sé que es medio rebuscado, pero era bueno saberlo, ¿ya? Ahora metamos la integral la otra, pues ya veamos qué nos entrega esta integral, que también es algo que yo diría es conocido, qué sé yo, pero no nos vamos a hacer muchos problemas. Vamos a trabajar con Wolfram, siéntase cómodo con eso porque prefiero que usted alivie esas presiones del cálculo monstruoso y trabaje más con el análisis, ¿ya? Bien, metamos eso a Wolfram. Yo no, bueno, yo me salgo aquí, me meto, no sé si estoy haciendo lo más óptimo, pero bueno, como lo sé. Coseno cuadrado de U, ¿ya? Esa era la otra integral, ¿cierto? Eso es una secante al cuadrado y es una integral fácil, claro, es la tangente, ¿ya? Tangente de U más C, ¿ok? Bueno, ahí no hay problema, pues la tangente es la función tangente usual. Así que eso está bien, ¿ya? Vuelvo a la pizarra. Y ahí está. Bueno, yo aprovecho también, Pablo, yo les digo ahí que ustedes como alumnos no van a tener que sufrir tanto con las integrales, pero en la realidad yo tampoco tengo que sufrir tanto, ¿ya? Porque de repente hay unas integrales horribles que hay que hacer 1000 pasos, entonces no quiero hacer eso, no quiero perder tiempo con eso, ¿ya? Bien, ahí está la ecuación, la voy a escribir mejor acá abajo, tangente de U es igual al logaritmo natural de X más C, ¿ya? Y bueno, esa es la forma implícita, pero quiero despejar, así que para despejar esto, y aquí tenemos que pensar en esta situación, ¿ya? Porque lo que pasa es que la tangente igualada a un número tiene infinitas soluciones, ¿ya? Entonces vamos a pensarlo así ahora, ¿ya? Entonces yo tengo la función, pensémoslo así, ¿ya? Llamemos a todo esto, lo vamos a llamar b. Piense que está fijo, un número fijo. Y yo miro la función tangente en la variable u, ¿ya? Pongamos que esto es i. Bueno, la curva de la tangente es así, ¿ya? Esa es la rama principal de la tangente, que es la que habíamos usado en el problema anterior para encontrar la inversa, que es el arco tangente. Pero la función tangente no tiene inversa, ¿ya? Solo que uno la adapta para que tenga inversa.
Esto está de menos pi medio a pi medio. Pero como recuerde, nuestro U está permitido que se mueva en todo el plano, no tiene restricciones el U. Entonces, también tiene sentido preguntarse qué pasa entre pi medio y 3 pi medio, ¿ya? Y ahí la tangente se repite el mismo comportamiento. Y así, al otro lado también, y así de forma periódica, con periodo pi. Esto tiene entonces periodo pi, es el periodo de la tangente. Entonces, si usted lo iguala, hace una ecuación, tangente de u igual a un número b, el que sea, entonces va a encontrar esa solución, pero va a encontrar esa solución, va a encontrar otra por ahí, después por este lado también va a encontrar otra, y hay infinitas soluciones también, ¿ya? Entonces, eso tiene que resolverlo aplicando el arco tangente, ¿ya? Y quiero insistir que esta es la rama del arco tangente. A ver, ese número, llamémosle C, no, es C muy feo, llamémosle A, ¿ya? Ese número A es el arco tangente de B, ¿ya? Lo que dibujé ahí, ese punto que está ahí. Ese es el arco tangente, pero este que está acá no es el arco tangente, este otro número, este es A más pi. Le sumo pi y obtengo de nuevo la solución, ¿ya? Después el que viene, bueno, A más 2pi, y así, ¿ya? Entonces, en general, la solución de esa ecuación va a ser arco tangente de lo que estaba ahí, ¿cierto? El logaritmo, toda esa cosa, logaritmo del valor absoluto de x más c, pero además más k por pi, ¿ya? Esa es la solución, con k en z. Tiene infinitas posibilidades. Y eso tiene sentido con nuestro dibujo de arriba, ¿ya? Porque si yo tengo una solución que me dicen, bueno, va a andar por aquí, bueno, ahí yo encuentro una solución. Pero también me podrían preguntar por una solución que anda por acá. Entonces también necesito una que ande en esa zona. Y para obtenerla de esa zona, necesito poder subir o bajar, ¿ya? Y ese es el término que me va a permitir acomodarme a la situación en la que yo esté. Bien, es entonces la solución. Por supuesto, ahora volver a I. ¿Ya? Recordemos que U es I partido por X, así que por supuesto aquí nos queda I partido por X igual a arco tangente del logaritmo del valor absoluto más C, y todo eso más Kpi, ¿ya? Lamentablemente, usted va a ver que muchos libros ya publicados y todo, pero omiten ese término y está mal, pierden soluciones, ¿ya? Pero aquí en este curso usted no pierde nada, señores, solo gana, ¿ya? Bien, entonces aquí multiplicamos por x y logaritmo del valor absoluto más c y más k, ¿ya? Bien, por supuesto, aquí hay una restricción que no la dijimos, pero la tangente de U puede ser eso, no. Está bien, no hay restricción. Ya, y entonces solución final. Tengo que expresar la solución, sus dos partes. Esta que nos había aparecido antes, como era n y menos, voy a usar la misma letra K, ¿ya? K. Kpi menos pi medio multiplicado por x, ¿ya? Con k en z. Y la otra, la que acabamos de obtener. Esta es la solución, pues hay que ponerlas todas, no solo esta que es como la más impresionante, la que tiene más cálculos entre medio, no, la otra también, la otra no hay que despreciarla, esta también son soluciones que nos pueden salvar la vida ahí, ¿ya? Entonces ponemos todo acá, arco tangente del logaritmo del valor absoluto de x más c y todo eso más k pi, ¿ya? Bien. Esa es la solución, ¿ya? Siempre son ejemplos largos, ¿ven? Yo tengo que hacer de todos estos análisis, todas estas explicaciones, pero bien, hacemos menos ejemplos, pero lo hacemos bien detallados. Y así entonces queda la posibilidad de que usted, bueno, los revise harto y los pueda entender.
La próxima clase me pueden entrar consultas ya, insisto que la guía va a estar puesta ya. Sí necesito que vayan a las ayudantías, porque así ganamos tiempo, ¿ya? Usted va a la ayudantía, le lleva preguntas al ayudante, entonces ahí ya resuelve las partes más simples y a mí me trae las preguntas más complicadas a lo mejor, ¿ya? Eso sería como lo ideal, ¿ya? De todas maneras, si me traen preguntas no tan complicadas, no importa, igual las voy a responder, ¿va? No estoy diciendo que no, solo que quiero que optimicen el tiempo. Usted tiene un tiempo para la ayudantía, aproveche ese tiempo, ¿ya? Y no el día antes de la prueba, empiezo a estudiar ya, ¿ok? Y después cuando tenga conmigo mis clases, también aproveche ese tiempo de clase. Y entonces así sacamos un mayor aprendizaje. Bueno, dejamos hasta acá entonces. No sé si les quedó alguna duda, algo más que decir. ¿No? Bueno. Sí, profe, yo tengo una cosa. Si no hubiéramos sabido la forma de la tangente, de las gráficas de la tangente, no habríamos conocido, no podríamos haber analizado que existía un KPI que había que sumarle al arco tangente. Bueno, yo hago el gráfico así por un asunto más bien de completar la explicación, ¿ya? Pero en estricto rigor, si usted estudió trigonometría, ¿cierto? En los cursos primarios, digamos, habrá visto eso, que las soluciones de una ecuación trigonométrica tienen un periodo, ¿ya? Entonces, estoy haciendo eso, solo que trato de complementar y de explicarlo a lo mejor de nuevo, que posiblemente ya o bien lo olvidaron o no lo vieron con tanto detalle. Pero, de todas maneras, mira, veamos si Wolfram nos da algunas luces de eso, ¿ya? Porque lo importante es que nos apoyemos en estos programas. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá, resolver una ecuación así, tangente de U igual a otra cosa, ya que podría ser un B nomás, voy a poner así. Entonces veamos qué nos entrega Wolfram, ¿ya? Entonces vean que ahí nos entrega la fórmula, ¿ven? Nos da la solución, nos da el arco tangente y el múltiplo de pi sumándole, ¿ya? Nos da como una restricción, todo lo razonable, y nos entrega entonces esta respuesta. Entonces, afortunadamente para ustedes, tenemos esta herramienta tecnológica que permite que usted pueda disminuir esos errores, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que yo pienso en usted como un ingeniero, ¿ya? Entonces, cuando usted esté trabajando y a lo mejor en alguna situación va a tener que hacer cálculo, entonces usted lo mete en un programa computacional, en este o en otro, va a obtener respuestas, pero si no las entiende, entonces es poco práctico, ¿cierto? Usted podría tomar decisiones en base a estos resultados, pero usted no entiende de dónde salió esto, no lo comprende. Entonces mi objetivo es que los cálculos se lo haga un computador, pero la parte de entender usted la tiene que hacer. Eso no lo podemos dejar de lado, ¿ya? Entonces por eso yo le explico ahí, le agrego el dibujo, qué sé yo, pero usted también, en este programa, no necesita saber el dibujo como de memoria, lo puede pedir ahí. Dibújeme la tangente, quiero saber cómo es la tangente. ¿Ya? Y ahí nos muestra cómo es la tangente, ¿ves? El gráfico que yo le hice. Entonces, no necesita saberlo, están a la mano, están en el programa, pero necesita entenderlo, ¿ves? Es distinto lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, eso, aprovechemos yo digo, este asunto de las clases virtuales, más allá de resultar ser un problema, porque al principio sí lo fue, ¿va? No estábamos preparados para esto, pero ahora ya estamos funcionando y le sacamos máximo rendimiento, porque ya no estamos en la clase, pero todos tenemos un computador en la mano y podemos entonces meternos a estos programas que son gratuitos y hacer cálculos y entonces llevar nuestro aprendizaje a un nivel superior, ¿ya? Ya usted no está aprendiendo para hacer calculillos, sino que está aprendiendo a analizar cosas que después usted va a poder usar como un profesional, ¿ya? Eso entonces es como mi idea, ¿ya? Por supuesto puede tener algunos detractores, ¿cierto? Pero la idea, yo estoy convencido que mi misión en esto no es
lograr que ustedes se saquen buenas notas solamente, sino que realmente como profesionales sean altamente capacitados, ¿ya? Eso pues, muchachos, eso. No sé si les queda alguna otra duda, les fue más claro ahí usando el programa, ¿ya? Acostúmbrese a usar el programa. Eso le va a dar la posibilidad de ser autosuficiente. Ese es el profesional perfecto, el autosuficiente, el que es capaz de resolver sus problemas por sí mismo, ¿ya? Bien, eso, estimados, que estén bien. Nos vemos el martes, ¿sí? Sí. Ya, chao. Chao, profe, que esté bien. Vale, Chao, chao. profe. Chao. Gracias. Ya.